todos, ponte cómodo, presto por unos minutos, y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta. Khalil Gibran. Alas rotas. Capítulo 6. Segunda parte. El lago de fuego. Mis oídos, que antes oían con agrado el canto de las olas, ya solo oían el ulular del viento, y el embate del mar contra los acantilados. El alma que antes observaba feliz, el vigor incansable de la humanidad y la gloria del universo. Sentía la tortura del conocimiento de su decepción y frustración. Nada había sido más hermoso que aquellos días de amor, y nada era más amargo que aquellas horribles noches de tristeza. Un fin de semana, no pudiendo ya contenerme, me dirigí una vez más a la casa de Selma, al santuario que la belleza había erigido, y que el amor había colmado de bendiciones, en la que el espíritu podía rendir culto, y el corazón podía arrodillarse humildemente y llorar. Al entrar nuevamente en el jardín, sentí que un poder ignoto me sacaba de este mundo, y me colocaba en una esfera sobrenatural liberada de la lucha y de las penalidades. Como un místico que recibiera una revelación celestial, me vi a mí mismo entre los árboles y las flores, y al aproximarme a la casa, vi a Selma sentada en un banco a la sombra del jazmín, donde habíamos estado juntos hacía una semana, en aquella noche, que la providencia había elegido para que nacieran al unísono, mi felicidad y mi tristeza. Mi amada no hizo ningún movimiento, ni habló al acercarme a ella. Parecía saber intuitivamente que iba yo a llegar, y al sentarme a su lado, me miró un momento y exhaló un profundo suspiro. Luego, volvió la cabeza y miró hacia el cielo, y al cabo de un momento lleno de mágico silencio, se volvió hacia mí, y temblando, tomó mi mano en las suyas, y me dijo con desmayada voz: «Mírame, amigo mío, examina mi rostro y lee en él lo que quieres saber, y lo que no puedo decirte. Mírame, amado mío, mírame, hermano mío». La miré atentamente, y vi que aquellos ojos, que días antes habían sonreído como labios felices, y que habían aleteado como un ruiseñor, estaban hundidos y helados con la tristeza y el dolor. Su rostro, que había sido como un lirio que abría sus pétalos bajo la caricia del sol, se había marchitado, y no mostraba ningún color. Sus dulces labios eran como dos rosas anémicas, que el otoño ha dejado en sus tallos. Su cuello, que había sido una columna de marfil, se inclinaba hacia adelante, como si ya no pudiese soportar la carga del dolor que albergaba su cabeza. Observé todos estos cambios en el rostro de Selma, pero para mí, eran como una nube pasajera, que cubre el rostro de la luna y la hace más bella, una mirada que revela un dolor interno. Añade más belleza al rostro por más tragedia y dolor que refleje. En cambio, el rostro que silencioso no exterioriza ocultos misterios, no es hermoso por más simétricas que sean sus facciones. La copa no atrae a nuestros labios, a menos que veamos el color del vino, a través del cristal transparente. Aquella tarde, Selma era como una copa rebosante de vino celestial, especiado con lo amargo y lo dulce de la vida. Sin saberlo, mi amada simbolizaba a todas las mujeres orientales, que no abandonan el hogar de sus padres, hasta que les echan al cuello el pesado yugo del esposo,
y que no salen de los amantes brazos de sus madres, hasta que van a vivir, en calidad de esclavas a otro hogar, donde tienen que soportar los malos tratos de la suegra. Seguí mirando a Selma, y escuchando los gritos de su espíritu deprimido, y sufriendo junto con ella, hasta que sentí que el tiempo se había detenido, y que el universo había vuelto a la nada. Lo único que podía yo ver, eran sus grandes ojos que me miraban fijamente, y lo único que podía sentir, era su fría y temblorosa mano que apretaba la mía. Salí de mi letargo, al oír que Selma decía con voz queda: ven, amado mío, hablemos del horrible futuro antes de que llegue. Mi padre acaba de salir para ver al hombre, que va a ser mi compañero hasta la muerte, mi padre al que Dios escogió como autor de mis días. Se entrevistará con el hombre, que el mundo ha elegido para que sea mi amo, por el resto de mis días. En el corazón de esta ciudad, el anciano que me acompañó en mi juventud, verá al hombre joven que será mi compañero en los años futuros. Esta noche, ambas familias fijarán la fecha del matrimonio. Qué extraña e impresionante hora. La semana pasada, a esta misma hora, bajo este mismo jazmín, el amor besó mi alma por vez primera, mientras el destino estaba escribiendo las palabras decisivas de mi vida, en la mansión del obispo. Y ahora, mientras mi padre y mi pretendiente están fijando el día del matrimonio, veo que tu espíritu vaga en torno a mí, como un pájaro sediento que aletea desesperado, sobre un manantial, vigilado por una hambrienta serpiente. Ah, cuán grande es esta noche, y cuán hondo es su misterio. Al oír esas palabras, sentí que el oscuro fantasma de la desesperanza, se apoderaba de nuestro amor para aniquilarlo en su infancia. Este pájaro seguirá aleteando sobre ese manantial, le dije, hasta que la sed lo aniquile, o hasta que caiga en las fauces de una serpiente, y sea presa del reptil. No, amado mío, me replicó Selma, ese ruiseñor debe seguir viviendo y cantando, hasta que llegue la oscuridad, hasta que pase la primavera, hasta el fin del mundo, y debe seguir cantando eternamente. Su voz no debe sofocarse, porque da vida a mi corazón, y sus alas no deben quebrarse, porque su movimiento ahuyenta las nubes de mi corazón. Continúa.